Básicamente vamos a exponer sobre bacterias que van a generar una cierta patogenias, ¿no? Y enfermedades clínicas conocidas a nivel del ser humano, ¿no? Que son las enterobacterias. Desde su punto de vista, pues, estructural, podemos decir que entero viene de enterocitos. Entonces, desde ahí podemos tener en cuenta que van a ser bacterias que van a afectar el sistema gastrointestinal, ¿no? Específicamente lo que son los intestinos. Hay que recordar que a nivel del intestino presentan epitelios, que son un epitelio simple cilíndrico, ¿no? En el cual va a caracterizarse por haber ciertas células, como por ejemplo células secretoras de moco, las células caliciformes, entre otras, ¿no? Eh, bueno, para mencionar un poco sobre estas enterobacterias, hay que recordar que todas estas son bacterias gram negativas, ¿no? Por ende van a necesitar específicamente medios de cultivos característicos que permitan el crecimiento de estas, ¿no? Como por ejemplo, como hemos visto, el medio de cultivo Salmonella shigella, ¿no? Que es un medio altamente selectivo para este tipo de bacterias. También el medio de cultivo Garmaconchi, que es un medio tanto selectivo y diferencial que hay que recordar que presentaba ciertos componentes como sales biliares, rojo neutro, el cual permitía, por ejemplo, el crecimiento de bacterias gran negativas como estas, ¿no? También existen ciertos agares como el agar XLD, ¿no? Y también existe otro agar que, bueno, que es para el virus real que hemos visto, ¿no? Eh, Ahora, básicamente estas bacterias pueden ser, como vamos a mencionar acá, pueden ser, por ejemplo, anaeróbicas facultativas o aeróbicas, ¿no? Eh, También podemos mencionar que son catalasas positivas, ¿no? Y oxidasas negativas. Algunas, bueno, van a presentar cápsula, otras no van a ser esporuladas. Y algo muy característico y diferencial de estas enterobacterias es su fermentación. ¿De qué? De glucosa específicamente. Y también puede ser móviles o inmóviles, ¿no? Bueno, para empezar vamos a hablar de Escherichia coli. Como podemos observar acá hay tipos, por ejemplo, cada uno de estos tipos producen síntomas clínicos característicos como la enteropatogenia, ¿no? Que va a generar diarrea aguda, fiebre baja, vómitos, enteritis. También tenemos la enterotoxigénica, ¿no? Toxigénica viene de acá, podemos ver que va a ser un poco más letal que la anterior, como diarrea acuosa, sin fiebre, vómitos frecuentes y evacuaciones al día. Y también tenemos la interhemorrágica, ¿no? Entonces, por acá podemos observar que hay ciertos síndromes, como el síndrome hemolítico, vómito, fiebre y dolor abdominal. Y la enteroinvasiva, ¿no? Que va a invadir. Que va a generar esta fiebre, como podemos ver, una fiebre alta de 38-39.5 grados centígrados, malestar general, vómitos, deshidratación, dolor tipo cólico, mialgias, cefaleas, entre otros. Como sus características, como ya mencioné, que son bacterias no esporuladas, no son móviles, como móviles, ¿no? Producen colicina, reducen nitratos a nitritos, son gram negativas, como ya mencioné casi la mayoría de veces, son aeróbicos facultativos, ¿no? Eh, Se transmiten, bueno, la mayoría de transmisión de estas bacterias, me faltó mencionar que son, eh, por ejemplo, eh, ¿no? De aguas residuales, ¿no? Fecal oral, como menciona acá. Eh, bueno, para su diagnóstico hay que recordar que, como hemos visto, van a haber ciertos procultivos, ¿no? Los agares que van a ayudar, también tenemos el TCI, ¿no? El IA, entre otros, que nos permiten dar un diagnóstico característico para estas bacterias. También la ELISA, como podemos observar acá. Y otro que es la hibridación. Para la salmonela, ya pues salmonela, como su nombre lo indica, es una especie, para definir diferentes especies como la Tifi, la Choleriaceus, Enteriditis, entre otras. Como mencioné también, casi la mayoría son gram negativos, son bacilios, son móviles, presentan flagelos peritricos, colonias grandes, específicamente 2 a 4 nanómetros,
milímetros, los nanómetros son no esporulados, no capsulados y característicos por el pH, ¿no? Que es un pH, podemos decir, alcalino, no son anaeróbicos facultativos y son fermentadores, como mencionaba, de glucosa. Para su clínica, por ejemplo, algo muy característico es que va a generar fiebre esta salmonela, ¿no? Como es la fiebre prolongada, 38,8 a 40,5 grados centígrados, dolor abdominal, mialgias, artralgias, diaforesis, cefalea, escalofríos, náuseas, vómitos, diarrea, entre otras. Bueno, su patogenia, como mencioné, la mayoría son consumidas vía oral, ¿no? Entonces, como son consumidas, va a pasar los diferentes estadios, como por ejemplo la boca, esófago, estómago, ¿no? Van a resistir, hay que recordar por ejemplo, al ácido clorhídrico, enzimas, ¿no? Que encuentran acá. Entonces, por eso podemos decir que vence mecanismos de defensa local, ¿no? Y finalmente ya pues llega al intestino, se divierte la mucosa, ¿no? Hay que recordar que acá a nivel del intestino hay células que, bueno, va a haber cilios para una mejor absorción. Entonces va a adherir, a lo que va a suprimir autofagia y va a producir un patrón secretor de invasión y generando específicamente los síntomas clínicos ya mencionados. ¿No? Como mencioné, la mayoría de estos de acá se hacen por medio pro cultivo, también se hacen pruebas de lisa y prueba de Wedal. La shigella, bueno, esta es muy característica porque va a producir la diarrea del viajero, ¿no? Que vamos a hablar un poquito más adelante. No, como mencioné también, son bacterias gram negativas, solo pueden encontrarse solas o en parejas, no pueden ser inmóviles, son no capsuladas, no forma de esporas, no flagelados y son invasivas, ¿no? Acá podemos observar algunos tipos de Shigella. Bueno, para su clínica podemos ver que son en la diarrea acuosa, moco, sangre, pus, dolor tipo cólico, pujo, tenesmos y ciertas complicaciones, ¿no? ¿No? Como podemos hablar síndrome urémico hemolítico, ¿no? Y para su patogenia ya podemos mencionar que el hospedadero, como va a ser tanto hombres, primates, y como mencioné anteriormente, la mayoría de estas su proceso de infecciones vía fecal oral, ¿no? Al igual va a pasar a nivel de todo el tracto gastrointestinal, ¿no? Evadiendo todos los mecanismos de defensa del cuerpo, ¿no? Como por ejemplo enzimas, ácido clorhídrico, entre otras, ¿no? Entonces llega al epitelio del colon, ¿no? Que, bueno, aquí hay que recordar que el colon va a presentar mayor cantidad de células caliciformes, ¿no? Entonces se une a las células tipo M, ¿no? Y que va a hacer que se crea una vacuola, ¿no? Bueno, hay que recordar que acá, cuando hay ciertos patógenos, el cuerpo libera ciertas células de defensa, entre esas tenemos los macrófagos, ¿no? Entonces, estos macrófagos que van a hacer, van a intentar fagocitar, eliminar este microorganismo o esta bacteria, pero inicia una invasión y generando así, por ejemplo, eh, no lo que son los síntomas característicos. Bueno, para su diagnóstico mencionamos que eran procultivos, por ejemplo, examen de leucocitos fecales debido, como mencioné, a la interacción que hay entre esta bacteria y las células protectoras del cuerpo, ¿no? Y los cultivos, como mencioné, es el agar MacConkey, ¿no? Bueno, no, bueno, acá no es el agar MacConkey, me he confundido, es eh, el agar Shigella salmonella, también puede ser el agar XLD, ¿no? Había un medio de corrección ahí. Eh, bueno, entre estas de acá no vamos a hacer mucha importancia sobre lo de acá, pero hay que tener en cuenta que va a generar casi los mismos síntomas y signos, como podemos observar acá, ¿no? Y bueno, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, su patogenia, su diagnóstico, entre otras. Bueno, el virus real, como ya se mencionaron anteriormente, son gram negativos, no produce esporas, es móvil y fragmentado, mide de 5 a 5 micras, sobrevive entre temperaturas tanto bajas como altas, ¿no? También su medio es alcalino, transmisión puede ser agua, vía fecal oral. Y su clínica, como podemos observar, son deshidratación, menor turgencia, presión baja, vómitos, náuseas, shock, diarrea, entre otras. ¿No? Tenemos que salir a receptores celulares específicos en la superficie del intestino, induce un bloqueo para la absorción de electrolitos,
Entonces, no, al haber pérdida de electrolitos, hay que recordar que estos electrolitos permiten la regulación del cuerpo, ¿no? Eh, ¿No? Por las vías intestinales. Algo muy característico que había leído es que estas bacterias a veces lo que producen a las diferentes interacciones es que sufran, por ejemplo, ciertas atrofias a nivel de lo que son al sistema gastrointestinal, ¿no? Por medio de la secreción de cloro y agua, entre otras, ¿no? Las pruebas son rápidas por cultivos, como ya mencioné, y finalmente tenemos la Clostridium difficile, ¿no? Que hay que recordar que tenemos los diferentes Clostridium, como hemos visto, la tétani, la difícil que tienen, por ejemplo, la Clostridium tetani que eh, tiene forma específicamente de un palo, ¿no? Con, como hemos visto. Bueno, eso puede ser que son algo muy característico de todo lo que hemos visto, que esta es una bacteria gram positiva. Bacteria esporulada, resistente al calor, mide 0.5 a 3 micras, transmite vía fecal oral, toxinas, enterotoxinas A, B, citotoxinas, entre otras. Bueno, acá podemos hablar un poco de sus ciclos, de su clínica, ¿no? Como por ejemplo leve, menor a 6 deposiciones al día, severo, diarrea profusa, ¿no? También, por ejemplo, dolor abdominal y cuando es complicado, cuando hay hipotensión. ¿No? Fiebre por 38.5. Hay que recordar que la fiebre va a ser regulada específicamente como por el hipotálamo, ¿no? Por el centro termorregulador, que al haber fiebre, ¿qué va a hacer? Que produzca una vasodilatación. Entonces, como hay vasodilatación, va a haber una hipotensión, pues, ¿no? Como mecanismo de defensa para que en este caso se abran los poros, haya mayor sudoración, ¿no? Lo que el cuerpo trate de regular la temperatura, ¿no? ¿No? Resistente a la acción de ácido gástrico, ¿no? Germina en el intestino delgado y lo que algo muy característico es que acá se coloniza lo que es específicamente el colon y elabora ciertas toxinas que inducen la pérdida de función de células epiteliales, como mencioné. Por eso mencioné que hay ciertas bacterias como estas que van a generar lo que son atrofia a nivel de lo que son las microvenosidades. Entonces, como disminuyen estas microvenosidades, hay que recordar que estas microvenosidades permiten una mayor absorción de nutrientes, ¿no? Entonces, al disminuir, al atrofiarse estas microvenosidades, ¿no? Van a permitir que este nivel de absorción sea un poco menor, ¿no? Y en las diferentes pruebas, como prueba de citotoxina, heces, endoscopía, cultivo, entre otros. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.